Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan. Sembrando voces, cosechando ideas. Los indígenas tienen la palabra. Un programa dedicado a las lenguas de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les damos la bienvenida. Yo soy Francisco Barriga, lingüista e investigador del INAH, y me encargaré de la conducción de este programa de la serie Sembrando Voces, Cosechando Ideas, que tiene por objetivo apoyar el conocimiento y la difusión de las lenguas de México, de nuestras lenguas originarias. Los indígenas tienen la palabra. Tani Kundinto, Chinison, Tontu, Kibibichin, Yunani, Cristina Solano Díaz, que Ñun San Rafael, Ñun Sundie, Cana, municipio Cochuapa el Grande, Kundi, Cuentan, Acuñun, región Montaña, estado de Guerrero, Bichira Illoy, Chi, Valle de Mañadero, Ensenada, Baja California, yo, Shana, yo así, yo, Coache in Ocoshikuyaka, Kishana, Dukunañe, Chiño, Dukunañe, Koba andu na pachisena ta bichin dura yo waninton di bichin na yo asinti resen bichi wanara bichin du rantendi yo wa subi ko anti nyon no ndiran andi tranti kon di washi yo wachin ne ka sana nandu na ni ti sha ni ma nan takin ni mana ta ne ka kunye china na yuan sindi na shina na nu ta ne ka ge chinjeta shinti ne kenti ne yubi yo tiene kabune yabi noene nyunko yone yoyo kuyo nyun isabi ichabi ninto gando shinda to inshinto biti. Muy buenos días, tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cristina Solano Díaz, originaria de San Rafael, municipio de Cochuapa el Grande, región de la montaña, estado de Guerrero, Ñusabi. Mi familia llegó alrededor de hace 30 años acá a Baja California, a los campos agrícolas, buscando hacer vida, buscando opciones de mejora para sus hijos. Mis padres pues, ya fallecieron, pero queda la memoria, queda la raíz, queda lo que han sembrado, lo que cosecharon. Y pues nosotros tratamos de ir al pueblo a rememorar su memoria, su raíz, donde está sembrado su ombligo, porque eso es lo que nos enseñaron, que aunque estemos fuera, hay que ir donde está el ombligo, hay que ir donde la madre tierra cobijó. Entonces, para nosotros eso es muy significativo, porque esa es la raíz, eso es lo que nos sostiene, esa es la cultura, y donde está el ombligo habremos de regresar. Entonces, me da mucho gusto compartir esta agradable pues día con ustedes y que pues podamos compartir de la experiencia Ñusabi, y agradezco de verdad. Sí. Muchas gracias, Cristina. También nos acompaña Daniela Leiva, que ella es una colega lingüista que está trabajando en su adscripción es en Baja California, y bueno, ella siempre ha tenido un gran apego por el norte, a pesar de que es del Bajío, siempre ha tenido apego para el norte. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Paco, hola Cristina, hola a todos. Bien, pues estamos aquí disfrutando una mañana soleada en Ensenada, Baja California.
Como dices, pues sí, ¿no? Tengo este apego por el norte, yo no sé de dónde surgen estos apegos, ¿no? Vete a saber, ¿no? Algún cuento chino que nos contaron. Pero llevo ya 10 años aquí en Ensenada, ¿no? 10 años que se han ido rapidísimo trabajando con las lenguas de la región. Sí. Pues así son las cosas. Mi familia llegó del norte, llegó a la capital a estudiar, pues mis padres. Y yo también nací en Guerrero, Cristina. Yo también soy guerrerense, pero no soy de la montaña. Yo nací en la tierra caliente. Bueno, quería dirigirnos un poquito a las personas que nos están escuchando y decirles que, bueno, aquellos que lograron identificar que la lengua de Cristina era una variante del mixteco, pues felicitaciones, ¿verdad? Tienen buen oído o buen conocimiento. El mixteco es hablado por alrededor de 450,000 personas. O sea, es una lengua que no es una lengua que está realmente en peligro ni cosa por el estilo, inminente. Lo que tiene un poco es que está muy, muy fragmentada. Quizás se habla más fragmentada en nuestro país. No sé, el INALI cuenta como 80 variables regionales. Es un poco la manera de contar, ¿no? Algunos cuentan un poco más, otros cuentan un poco menos, pero quedémonos con la cifra oficial y quedémonos también con la idea de que en un trabajo bastante, digamos, citado en su momento, que hizo conjuntamente, pues no sé, yo creo que todos los lingüistas nacionales participaron en el asunto. Se contaron alrededor de 29 variantes ininteligibles, o sea que no se pueden entender entre ellos, ¿no? Lo cual habla mucho, es muy elocuente con respecto a su fragmentación. Como todas las lenguas de la familia otomangue, es una lengua tonal. Así es que si escuchan melodioso el hablar de Cristina, no le busquen, no sé, 5 patas al gato, es que su lengua es tonal. Pues vamos a empezar a platicar, Cristina. Ya nos dijiste un poco de tu infancia, muy poco de tu infancia en San Rafael, pero yo te quisiera preguntar, en aquellos tiempos no tan lejanos, porque eres muy joven, ¿cuál fue tu primera lengua? ¿Cuál lengua adquiriste en primera instancia, ¿no? ¿Cuál fue lo que tú considerarías tu lengua materna? Bueno, pues yo desde que tengo memoria, pues mi mamá y mi papá siempre nos hablaron en Tunzabi, en mixteco. Yo no tuve la oportunidad de crecer en el pueblo porque mi familia, pues iniciaron como jornaleros migrantes. Iban cada año y retornaban, iban a las temporadas altas a los campos de Sinaloa, Chihuahua, y después llegaron a descubrir a Baja California. Uh-huh. Entonces yo no tuve oportunidad de crecer en San Rafael. Mi vida la he hecho aquí en Ensenada, pero eso no significa pues que no tenga la raíz dentro de mis manos, porque desde que tengo memoria siempre se me habló en Tunzabi y fue con la lengua que yo me comuniqué con el mundo. Ajá. Cuando me inscriben en la escuela, mi padre decide que yo estudie en una escuela primaria no indígena, porque él quería que yo aprendiera a hablar español. Como ellos trabajaban, yo no tuve oportunidad de ir al jardín de niños. Entonces aprendí a leer y escribir en casa, y cuando entré en la primaria fue cuando empecé a practicar en el mundo real mi español como segunda lengua. Pero la lengua con la que yo me he comunicado en el mundo y de primera mano ha sido pues el mixteco. Sí, y no hay una tercera lengua estando tanto tiempo en la frontera. Pues esa es una decisión, pues yo lo diría más política, porque en este caso pues vivo en la frontera, pero no necesariamente se habla el inglés aquí, por ejemplo, pero sí lo comprendo. O sea, sí es un
sí es un idioma que en su momento, cuando fui comerciante, sí, pues empecé a dialogar en lo más básico, ¿no? Entonces, desde luego que ahorita mi lengua materna es la que me abrió el mundo a mí. De hecho, es gracias a que yo hablo mi lengua, yo he podido realmente ir involucrándome en muchos temas, pero definitivamente el inglés, pues sabemos el reto de esta globalización que nos lo pide. Ya. Oye, y llegaste en algún momento durante tu infancia, muy pequeña, según parece, específicamente dijiste Sinaloa, en fin, pero ¿tú llegaste directo a San Quintín, al Valle? Sí, mi familia, en el caso mío, como hija o sea, yo llegué con ellos directamente porque este fue el último lugar donde ellos llegaron para asentarse. Mi familia, como les comenté, ellos llegaron a Sinaloa y de ahí fue cuando descubrieron Baja California, los campos, y cuando yo nací, pues ellos llegaron directamente aquí. Entonces, a mis hermanos, mis hermanas, a ellos sí les tocó estar transitando, pero a mí sí me tocó aquí, en este lugar donde mis padres decidieron hacer vida. Ah, qué bien. Oye, Dani, ¿tú tienes idea de cuántas lenguas indígenas se hablan en San Quintín? Fíjate que un chorro. En Baja California, en general, en toda la península, yo digo que siempre digo que Baja California es un laboratorio lingüístico. Como Belice. Tenemos presencia yo creo que de la mayoría de las familias lingüísticas hay hablantes aquí. En algún censo por ahí del 2010 sí se hizo un recuento y sí era impresionante, o sea, varios, ¿no? Hay hablantes de Mije, hablantes de Rarámuri, náhuatl, triqui, zapoteco. Claro. ¿No? Lo que más hay, así, ¿no? En proporción, cantidad de hablantes en toda la península. Ahora hay como varios focos, ¿no? De esta diversidad lingüística. Uno sí es San Quintín, otro muy importante es el Valle de Maneadero, donde vive Cristina, que está aquí, ¿no? Es parte de esta zona conurbada, ¿no? Hacia el sur de la ciudad, y Tijuana, ¿no? Son como los focos de donde hay población indígena. Ensenada es el municipio con mayor cantidad de indígenas en el estado. Creo que es no me acuerdo si era el 18% de mayores de 5 años, ¿no? Que pertenecen a algún grupo indígena. Y varios de ellos son hablantes de alguna lengua indígena y algunos monolingües. La mayor cantidad de hablantes son los hablantes, ¿no? El grupo más numeroso son los mixtecos. Como dices, es una lengua con muchísima variedad. Entonces, ¿no? De repente tendemos a decir, sí, los mixtecos de Baja California, como si se entendieran entre ellos, ¿no? Y Cristina nos podrá contar que, pues no. A eso quería llegar. ¿Y cómo lo verá Cristina, eso de que no se entienden entre ellos? Cristina. Pues ahí en el caso, pues, del mixteco, que como bien ustedes saben, pues, somos del grupo lingüístico más diverso y más fragmentado. Y quiero compartirles que en el caso de aquí de Ensenada, Tijuana, es donde estamos más mixtecos asentados. Hay dos variantes de mucha relación familiar lingüística, que lo que conocemos como mixteco de Guerrero, que llamamos mixteco alto, y en el caso de los paisanos de la Mixteca Baja de Oaxaca, pues recordemos que la región mixteca, pues justo es todo un territorio. Entonces, nosotros, los de Guerrero, sí compartimos mucha familiaridad con los de la Mixteca Baja. Entonces, cuando yo digo que o sea, al momento de hacer el diálogo del Mixteco Bajo y Alto, hay una familiaridad que varía muy poco en esta tonalidad, pero que lo comprendemos. Y de ahí
donde se ha logrado tejer una hermandad, no solamente de intercambio, de convivencia familiar, sino de lucha. En este caso, muchos personajes de la Mixteca de Guerrero y de Oaxaca compartimos justo causas y luchas, porque la lengua ha sido un determinante y un detonante en el que podamos comunicarnos y entendernos y compartir incluso una agenda en los temas de gestión social, por ejemplo. En el tema de los derechos lingüísticos, cuando a alguien necesita que se le asista un intérprete del Mixteco de Oaxaca, de la Mixteca, sobre todo el distrito de Juxtlahuaca, que son con los que tenemos esta familiaridad y donde desprendes a Martín Peras, a Martín Durazno, San Jerónimo el Progreso, San Miguel Peras, o sea, todos estos municipios y pueblos encontramos una familiaridad tonal, lingüística, y por eso es que nosotros los de Guerrero hemos podido asistir a personas que han requerido el servicio, por ejemplo. Y en el caso de los de la Mixteca Baja también ha habido algunos casos donde ellos han sido intérpretes de algunos paisanos míos de la región de la montaña. Entonces, hay una familiaridad lingüística y ahí podemos ver cómo esta riqueza de compartir pues el intercambio lingüístico y sobre todo el compartir de esta cultura ñusabi, pues nos permite tejernos en comunidad aquí, aún no es tanto en nuestros pueblos de raíz. Entonces, lo pongo ahora sí que, pues de conocimiento, porque eso es lo que realmente hemos tratado de construir acá en la frontera, ¿no? Sí, yo escuché a Filemón Beltrán, zapoteco él, igual que tu intelectual orgánico, pero él es zapoteco, que mencionaba alguna experiencia en el cual zapotecos de dos regiones diferentes migraban a un tercer punto, lo cual es muy semejante a la situación que tú me estás platicando, de Oaxaca y de Guerrero, se encuentran de repente en Baja California, y lo que él me decía, bueno, tú eres comunicóloga, ahorita nos platicas de eso, pero él es antropólogo, es lingüista, y nos decía que en ese contexto estaban desarrollando, y bueno, es algo que se daba naturalmente, una variante en común que no era ni la de Guerrero, ¿sí? Perdón, que no era la de la montaña, bueno, es que son iguales, la Sierra Norte es Sierra Norte, Filemón, ni del Valle de Oaxaca, pero estaban en otro contexto desarrollando una variante nueva que era inteligible para los dos. A lo mejor algo parecido está pasando con ustedes, no sé. No sé si la Dani ya habla mixteco. Fíjate que no, Paco. A mí eso de las lenguas tonales siempre me ha causado un poco de... cantadito y ya está. Ay, no, bueno, pero si le cantas diferente, quién sabe en qué enredo se mete uno, ¿no? Yo no, mejor no le hallo. Pero tú sí observas esa falta de inteligibilidad en el valle, por ejemplo. No, o sea, como dice Cristina, creo que han logrado, creo que sí hay hablantes de variantes que no inteligen, ¿no? Que no se pueden entender. Sobre todo, ¿lo sabes? Lo he notado como en experiencias en lo que me han platicado profesores de las escuelas, ¿no? Sobre todo. Niños que hablan alguna variedad de mixteco que no le entienden al maestro que habla otra. Ajá. ¿No? Entonces creo que en esos casos es donde yo he notado esta falta de, o sea, ¿no? Estas variantes que no se entienden entre ellas. Pero como dice Cristina, creo que han pues también, ¿no? La necesidad ha hecho que se genere esta pues, ¿no? Como decisión de entenderse, ¿no? De quizás ir diciendo, sabiendo cuáles son las diferencias léxicas, ¿no? Tal vez de palabras o de manera en la que se dicen las cosas y buscando que el otro entienda, ¿no? Creo que han tenido que ir desarrollando, pues, ¿no? De irse apoyando entre todos, como decía Cristina, ¿no? Están aquí
personas, familias que ya han estado aquí desde hace, pues a la mejor 1 o 2 generaciones, que tienen distintos orígenes, pero que finalmente buscan hacer comunidad, ¿no? Buscan, hace rato lo platicábamos, buscan hacer esta comunidad, replicar la comunidad del pueblo aquí en las colonias en las que se asientan. Y parte de esa comunalidad se hace en la lengua, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también a lo mejor pues sí estamos viendo la gestación de una variante baja californiana del mixteco, ¿no? Bueno, y ahí está la variante alta californiana, ¿no? El mixteco de Los Ángeles, por ejemplo. Sí, aquí en San Diego, en Los Ángeles, en toda la región de California. Cristina también ha colaborado en proyectos en California también también con hablantes, ¿no? Entonces también creo que puede. Y mucho con estas cuestiones de los juicios orales y de la traducción, ¿verdad? Sí, creo que esto, ¿no? Decíamos, hay monolingües en Baja California, ¿no? Hay monolingües en mixteco que necesitan intérpretes para poder tener acceso a salud y a justicia y a pues cuestiones administrativas, ¿no? Entonces se vuelve urgente o necesario, ¿no? Que existan pues esto, ¿no? Traductores certificados y demás. Cristina también, bueno, nos platicarán al ratito, ¿no? Como desde hace ya varios años genera en esta necesidad que ella encuentra una asociación civil que se dedica a eso, ¿no? Ofrecer traducción y acompañamiento como intérpretes y traductores a miembros hablantes de alguna lengua indígena. Decía hace ratito, ¿no? La más numerosa es el mixteco, después sigue, creo que zapoteco, hablantes de zapoteco, y después hablantes de triqui, que también es una buena proporción de triquis los que habitan en Baja California, ¿no? Con respecto a la cantidad de hablantes de triqui, y náhuatl, también náhuatl de Guerrero. Bueno, ¿no? Hay distintos. Bueno, los de Xalitla. Los de Xalitla, claro, que vienen ¿no? Subiendo por la península. Por todo, la península, por todo el país anda. Ajá, sí. Y después, bueno, ¿no? Tenemos muestras de diversas lenguas. Y bueno, en cantidad de números, las lenguas nativas de Baja California son las que quedan pues, ¿no? Son las que tienen menos cantidad de hablantes, pero no, incluso también ellos han desarrollado, o también tienen intérpretes traductores que los asisten en distintas necesidades, ¿no? Sí. Ahí queda pendiente en alguna ocasión que platiquemos con doña Leonor, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le interesará. Yo digo que es una de las últimas hablantes plenas del quiligua, ¿cierto? Ciertísimo. Sí. Certísimo. Sí, ya ¿no? Quedan 3 hablantes de quiligua y ¿no? Creo que la hablante me choca decir esto, ¿no? De mayor calidad, pero más, sí, qué sé yo. Doña Leonor, bueno, tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Los otros 2 hablantes son dos hombres ya no tan jóvenes que, bueno, Chevo Eusebio era hijo de doña Polita, que falleció hace poco tiempo, hace 1 año y medio, 2 años, y bueno, ellos todavía, pues, ¿no? Eran hablantes ¿no? que practicaban el quiligua todo el tiempo, hablaban en quiligua, pero pues Chevo ya tiene, ya yo tengo tiempo que no sé de él, pero bueno, pues creo que sí, ¿no? Eusebio y doña Leonor serían los hablantes. Bien. Pero volvamos con Cristina. ¿Qué le preguntarías a Cristina tú, que la conoces bien? Yo que la conozco, es que se me ocurren muchas cosas. Algunas de ellas. Bueno, algo que hace rato comentaba sobre, ¿no? Una pregunta que también hace Gabriela, ¿no? que está por ahí,
les están enseñando las lenguas a los hijos. O sea, yo sé, por ejemplo, que tu mamá, que ahorita que Paco te preguntaba, me acordé que me has platicado, que tu mamá decidió que no les iba a hablar en español a ustedes, ¿no? Que solamente iba a hablar mixteco, y entonces ella fue una mujer que hizo su vida fuera de San Rafael, pero hizo su vida en mixteco, ¿no? No, yo supongo que en contadas ocasiones utilizó el español, ¿no? Pero un poco, ¿no? Era otra generación que les dio la lengua a ustedes, pero ¿qué sigue con la generación que sigue? ¿Se está transmitiendo la lengua? ¿Están tus hermanos, se lo están enseñando a tus sobrinos? ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Y esa es una pregunta muy importante, sobre todo en esta familia Solano, los Solanos y los Díaz, que son dos familias muy grandes en San Rafael. Y pues somos también de los que más hemos salido a explorar fuera de territorio Ñusabi, en el caso de San Rafael. Y en el caso de nosotros, mi mamá, pues ella hizo su vida en Tonsabi toda su vida. Mi mamá nunca aprendió el español porque porque fue decisión personal de ella. Y dos, porque los contextos laborales tampoco le permitieron. En el campo, pues siempre estuvo conviviendo con personas de diferentes pueblos y mayormente pues de nuestros pueblos vecinos. Entonces ella siempre habló su lengua, fue una decisión personal, una decisión política, una decisión cultural, y creo que eso ayudó y abonó el que todos sus hijos pues habláramos la lengua y que la sigamos hablando hasta el día de hoy. En el caso de mis sobrinos nietos, que son los hijos de mis hermanos, ahorita estamos entrando ya en la segunda y ya seguramente muy pronto la tercera generación aquí en Baja California. Entonces, ahorita, a diferencia de mis hermanos que conformaron familia, que sí lo hicieron con algunas personas de algunos pueblos, aquí ahorita los sobrinos pues ya están haciendo vida con parejas incluso no indígenas. Entonces ahí viene un ejercicio muy interesante en nuestra familia, porque si bien nosotros somos promotores de la cultura, del hablar la lengua, de seguir la enseñanza de hablar, justo esta situación de que sus parejas no sean hablantes de alguna lengua o que no son indígenas, pues eso se vuelve un reto. Sin embargo, en el caso de que si es sobrino o sobrina, pues sí, pues ellos hablan la lengua. Entonces, otra cosa es que los niños se siguen quedando en casa, y digo de nosotros porque así lo entendemos, aunque vivamos a un lado, pero si en su casa, es casa de todos. Entonces, los niños que se quedan con la abuela o con la tía, pues tratan de hablarles la lengua. A eso no necesariamente quiere decir que los niños lo hablen, pero sí lo están entendiendo en la convivencia. Entonces, ese es un reto para nosotros, porque ahora sí que es algo nuevo para esta segunda generación de mi familia, pero la lengua no la hemos dejado de hablar. Nosotros nos comunicamos en nuestra lengua, incluso espacios públicos y privados siempre hablamos la lengua. Cuando estamos en una reunión gubernamental, si habla alguien, nosotros siempre en automático contestamos en nuestra primera lengua. ¿Por qué? Porque esa es así, nosotros estamos comunicados con el mundo en nuestra lengua, y salvo que lo requiere el contexto, es cuando hablamos el español. Pero si por nosotros fuera que las reuniones se dieran en mixteco, pues las reuniones las hacemos en mixteco, ¿no? Cuando es convivencia, que hemos convivido, nosotros tenemos una situación un poco interesante, porque nuestras familias tenemos organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas. Entonces las asambleas, pues en su mayoría las hacemos en mixteco, porque la mayoría, los que convocamos, pues son paisanos, como les decía, de la Mixteca Baja, y nosotros de Guerrero, pues ahí utilizamos la lengua, ¿no? O sea, hablamos de derecho, hay que ejercer el derecho, hay que hablar la lengua. En casa,
pueden llegar algunos conocidos, algunos paisanos, pero nosotros siempre hablamos la lengua. Incluso estamos cocinando, estamos hablando la lengua y ya cuando la persona pregunta de qué está hecho, entonces ya le explicamos la receta en español, que es una persona que no entiende la lengua. Pero nosotros usamos la lengua en todo. Voy al banco, pues quiero hablar en clave, pues hablo mi lengua, ¿no? Pero no necesariamente la clave, sino porque es mi comunicación, es mi lengua materna, es mi forma de entenderme con el mundo, la familia, los amigos, el trabajo, ¿no? Entonces, la lengua nosotros la empleamos en todos los espacios. Lamentablemente, pues la gente aquí no habla de mixteco, pues si no, todas las reuniones las haríamos en mixteco. Pero nosotros, nuestra lengua no es un estandarte, es nuestra herramienta de defensa. Porque abogar por los derechos hay que ejercerlos. Y los derechos lingüísticos no se conquistaron nomás porque vino Rodolfo Stavenhagen y por la misión dijo que México por los intérpretes. No, la lengua sí, centro de la justicia, pero la lengua como herramienta de defensa, como herramienta de identidad, y sobre todo la reivindicación como indígenas. Yo creo que hay muchos aspectos, pero la lengua como reivindicación indígena en estos contextos que hoy afloran de hablar de la discriminación, el racismo y el clasismo, definitivamente la lengua como herramienta de reivindicación y de identidad. Oye, Cristina, estás tocando algunos de los temas que queremos tocar y explayarnos en ellos, pero yo te propongo que tomemos aire y escuchemos un poco de música mixteca, una canción que ha sido bastante divulgada. Yo no me atrevo a pronunciarla, pero se llama algo así como Amacacuy. Bueno, así empieza, todo el mundo lo dice Amacacuy. Un poco es cuando salí de mi pueblo. Entonces vamos a escucharla, la interpretación es con el grupo Pasatono, y regresamos en unos instantes para seguir platicando. ¿Te parece bien? Bueno, adelante. Sasai cañón,
Bueno, ya habrán entendido por qué esta canción ha sido tan divulgada, ha cobrado tanta popularidad. Dicen los entendidos que es un género que le llaman los mixtecos, algo así como yasin, que significa algo así como música alegre. Yo les recomendaría a los que nos están escuchando que busquen, por supuesto, la versión de Pasatono, que está en testimonios musicales de la colección de Lina, es el disco número 50. Pero también si le pican ahí en el internet, bueno, ya no debo decir si le pican, si teclean en el internet, van a encontrar algunos covers con Eugenia León, por ejemplo. Y hay uno que a mí me ha gustado mucho, que es este tipo de grabaciones que hacen simultáneamente los músicos en diferentes escenarios. Hay un clarinetista frente a la catedral, hay unos en un estudio de adobe, hay otros en una choza de palma, está el ingeniero, y esa vale mucho la pena. Pero nos quedamos con un punto muy, muy importante, que creo que Cristina es la persona con quien debemos trabajar esta situación. Debemos escucharla con atención. Y el punto es, vámonos por partes, ¿no? Yo tenía una pregunta con cierta jiribilla, que sería algo así como, Cristina, tú, porque es claro que tienes una conciencia lingüística, una conciencia social y una conciencia política muy desarrollada. Por lo que tú nos has estado comentando, tu primera lengua fue el tunsavi, segunda lengua fue el español, y ya para cuando se va desarrollando esa conciencia, o estas conciencias lingüísticas, sociales, políticas, ya tenías las dos lenguas bien plantadas en tu persona. Entonces, la pregunta sería, ¿tú qué consideras que esta conciencia se puede desarrollar mejor en el tunsavi? ¿Se puede desarrollar mejor, y hablo de conciencias así en plural, en el español? Y algo así como cuando estaba pensando en este programa y en la entrevista, recordé de Carlos V, bueno, el del emperador, el del chocolate, ¿no? Que decía una serie de cosas como, no sé, que había que hablarle a las mujeres en italiano, que la filosofía creo que iba en alemán, a Dios había que hablarle en español, en fin. Esto para el emperador significaba que la lengua podía tener diferentes características, las diferentes lenguas, las cuales eran favorables para una u otro contexto comunicativo, pensando en los receptores. Y como tú eres una hablante muy sofisticada, comunicóloga, ¿sí?, con una gran conciencia lingüística, social y política, ¿qué nos podrías, a Daniela, a mí, al auditorio, qué nos podrías decir al respecto? ¿Encuentras, digamos, a ver, la primera es tu conciencia social, política, y lo voy a decir también, y feminista, ¿surge con alguna de las dos lenguas en particular o son independientemente de las lenguas? Y a la hora, en términos pragmáticos, a la hora, ya has adelantado algo de eso, a la hora de poner en juego todo este rejuego ideológico, ¿cuál lengua es la apropiada? ¿Cómo ves eso? Bueno, creo yo que pues desde que estaba muy
pues a temprana edad me tocaba participar en las asambleas que hacía la organización de la familia, Asociación San Rafael, municipio de Metlatóno Tase, así se denomina nuestra organización. Recordemos que Cochuapa el Grande logra convertirse en municipio en el año 2006. Entonces, sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque para mí siempre es importante referenciar las etapas de cómo me fui formando. Y algo que yo le he comentado en corto a la maestra Daniela, con quien también fue mi maestra en la universidad y coincidimos en otro espacio sobre el ejercicio de los derechos lingüísticos aquí en Baja California. Yo siempre lo he dicho, yo crecí con mi lengua tunzavi. Entonces, antes de pensar en español, siempre pienso en tunzavi. Cuando me pongo a pensar cuando preparo mi agenda, inmediatamente digo, no, kama kasini grandira, kama kana chiñu chinukora, kiani kama kuankibi. Voy a desayunar inmediatamente y después voy a echar a andar mis actividades porque el día se me va muy rápido. Entonces, pero eso lo hago a la inversa, cuando lo estoy hablando, ¿no? Entonces, veamos, analicemos cómo el pensar en la lengua, o sea, nos pone con el mundo y nos pone con medir el tiempo y medir el tiempo es justo ir hacia atrás, como mi mamá o mi papá hablaban en el tiempo. Entonces, eso ayuda a profundizar y a reflexionar. En cambio, si pienso en español es, pues la gente es de 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. Entonces, veamos cómo en la lengua materna, en mi lengua tunzavi, o sea, cuando pienso, reflexión es mucho más profundo. Y a partir de ahí surge, yo me empiezo a identificar como indígena, yo creo que como a los 13 o 14 años. O sea, de pequeña no existía esa palabra indígena en mi vocabulario. Yo soy ñusabi, yo soy del pueblo de la lluvia, ¿no? Entonces, cuando empieza esta conciencia de saber cómo preguntar y cuestionarme de realmente, pues, ¿qué es eso que llaman derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es eso del movimiento feminista? Entonces, comienzo a reflexionar desde mi lengua de, bueno, nachubana carabiña kuntani na nachuba abiñi kana nachukitani vieyo cabio. ¿Por qué la gente habla que hay muchos movimientos? ¿Por qué hay muchas formas de pensar? ¿O qué es esa corriente de pensar del feminismo? ¿Qué es eso de la política y la corriente feminista? Entonces, cuando pienso en lengua es mucho más profundo. Entonces, ahí es donde empieza la reivindicación de la identidad indígena, la conciencia de que la lengua es el derecho y, por supuesto, de esta conciencia de que, aunque siempre participé en las asambleas de la organización, no entendía, no dimensionaba lo que implicaba hacer gestión social. Me fui involucrando porque la necesidad nos orilló a toda la familia a involucrarnos en la gestión social. Yo empecé en la gestión desde los 9 años de edad, empezando a asistir como intérprete a un grupo de compañeras de mi pueblo de un proyecto productivo. Después, como comerciante ambulante aquí en la zona turística de Ensenada, vendiendo chicles. Después, estando como jornalera agrícola. Después, una pausa y me dedico al tema propio religioso, y de ahí empieza toda la carrera de la persona, pues, de este concepto que llaman empoderamiento, que nunca he estado de acuerdo porque la palabra no existe como tal en mi lengua. Entonces es el adquirir los derechos y el ejercer los derechos. Así lo interpretaría en la lengua, pero la palabra empoderamiento como tal no existe. Entonces, a eso lleva el decidirme políticamente, porque es una decisión política de llamarme feminista. ¿Y por qué? Porque a mí, como hija menor, a mí ya no me toca la situación de mis hermanas. A mis 2 únicas hermanas, a ellas les tocó el dote. Mis papás
hicieron el dote con mis 2 hermanas, conmigo ya no. Entonces ahí empieza esta decisión política de nombrarme como feminista, ¿qué implica? Porque es una militancia también, pero esa profundidad, porque entonces sí, no porque me nombre feminista, voy a satanizar todas aquellas prácticas que mi familia vivió, ejerció con mi propio, pues con mi propia familia, pues con mis propios hermanos. Entonces, y eso me lleva a reflexionar siempre, primero en la lengua y después al español. ¿Por qué? Porque primero es mi cultura. Mi cultura está por encima de todo. Sí, y en estos conflictos culturales quisiera hacerte otra pregunta. Dani platicaba hace un momento que tienes un papel activo, eres una intérprete certificada en toda esta cuestión de los juicios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál crees que sea la mayor contradicción, el mayor conflicto que pueda haber entre el derecho tradicional indígena y el sistema penal acusatorio, así lo llaman, que es el que rige a la sociedad nacional en términos generales, ¿no? Pero siempre con el artículo 2º constitucional reformado, que algunos pensamos que las reformas se quedaron cortas, pero ¿tú cuál crees que sea el principal conflicto entre los dos sistemas de justicia? ¿El indígena y el estatal? Sí, esa pregunta nos va a llevar antes a poner 2 cosas sobre la mesa. Primero, los pueblos tenemos toda esto que se romantiza como la cosmovisión, la madre tierra, lo territorio, se romantiza como decir todo lo bueno, todo lo bonito del pueblo. Pero sí, eso es importante. Pero lo más importante es el reconocer plenamente todo el sistema cultural, social, político, gubernamental de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. En este caso, del pueblo ñusabi. Y esto nos pone a reflexionar, reconociendo el todo es cuanto podremos convivir en una sociedad, pues, con muchas diferencias, pero ahí entra el reconocimiento a las especificidades culturales, porque entonces ahí es donde tenemos que reconocer este sistema de justicia de los pueblos indígenas. No podemos hablar esta pregunta es muy importante porque nos abre el panorama, porque es la justicia, es la salud, es la educación, es la visión de cómo se construye una familia, cómo se construyen los roles de género. Esta construcción social religiosa. Entonces, es entender todo eso para poder aspirar a un estado intercultural, un estado mexicano que reconozca estos sistemas. Y es muy complejo y es muy rico hablar de esto, porque lo que muchas veces pudiéramos decir, ¿qué es lo que principalmente conflictúa? Más bien es qué es lo que se diferencia de uno a otro. En el sistema normativo indígena, donde está la autoridad, en este caso en mi pueblo, que es comisario, y después está el ayuntamiento, la alcaldía, la alcaldesa en este caso. Pero el comisario en el pueblo, él aplica la justicia de acuerdo a lo que llamamos uso y costumbre de manera peyorativa, porque se sigue utilizando. En las investigaciones se sigue utilizando, pero el nombre correcto de reconocimiento de derecho es sistemas normativos internos o sistemas normativos indígenas. Entonces, más bien es qué es lo que nos diferencia. Que lo que hoy conocemos como el juicio oral, eso ha existido en los pueblos. En ñusabi ha existido el juicio oral. Históricamente. Sí. Exacto. Entonces,
no es lo que conflictúa, qué es lo que lo diferencia y qué es lo que nos lleva o nos podría llevar a convivir en un estado de reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y del sistema de justicia por el Estado mexicano. Y en este caso, si nos vamos desde el ámbito del pueblo, pues no vamos a ver burocracia. No. Yo voy con el comisario llama a los principales del pueblo, se reúne la asamblea, llaman en este caso al capitán, llaman al comandante, llaman a los que están todo el cargo con el comisario, viene el fiscal, se reúnen, mandan a llamar va la parte que pone la queja o presenta la inquietud, mandan a la parte que pues con la que van a dialogar el asunto, se platica, escuchan a los principales del pueblo, escuchan al comisario, se llega a un consenso y se decide. En el Estado mexicano vemos la burocracia. Golpear a una mujer, vas y pones la denuncia al MP, el MP te dice que va a pedir una orden de restricción con seguridad pública te da la orden de restricción, no hay recurso, no van a ir a darte tu orden de restricción, no va a ir la policía a rondear la casa de la mujer violentada, pero en el pueblo, ¿qué vas a ver? Pues no tienen aparato burocrático, pero al menos el que es capitán, pues él está al pendiente de la casa de la señora. Uh-huh. Sí. Como ejemplo práctico en algunos casos. Pero si hablamos de delitos del fuero común o de delitos ya más graves, ahí cambia. Pero ahí entonces ya entraríamos, entonces, que sí, que no, es más bien cuáles son las competencias, cuáles son los delitos, cuáles son los problemas que se pueden ahí es donde transitar. La interculturalidad, perdón Cristina, ahí es donde la interculturalidad puede entrar verdaderamente en conflicto. Si tú me permites, esta situación siempre me ha interesado, pero te podría dar 2, 3 casos concretos y que han representado verdaderos rompecabezas para toda la gente de las mejores intenciones, ¿no? Casos concretos, que en Sierra Norte de Puebla, de repente la comunidad llega a la conclusión de que un par de mujeres están practicando brujería, le están haciendo mucho daño a la comunidad, ¿sí? Y deciden aplicar la justicia y las matan. El pueblo estuvo de acuerdo. Sí, ahí queda el problema. Otro, ¿qué hacemos con los huicholes que en sus peregrinaciones andan trasegando droga, por ejemplo? ¿Sí? Ya sé que es ritual, ya sé que es poco, ¿no? Pero el concepto es el que en un momento dado se vuelve complicado, ¿no? Y bueno, pues ahí tú decías del fuero común es donde se vuelve, ¿no? Porque también hay otros casos en los cuales la lógica, y son casos muy bonitos, ¿no? En donde la lógica y de esa, como dijiste, esa romántica cosmovisión de las cosas aplica y da soluciones muy padres, ¿no? Me platicaba un compañero, también antropólogo, que él trabaja en Quintana Roo, sale un puerco, ¿no? Un puerco se sale de una casa y va y destroza la milpa de otra persona, ¿no? Y entonces, destrozada la milpa, pues el señor va con el juez tradicional, el dueño de la milpa, y entonces al hacer la hora de la justicia, pues ¿quién destrozó la milpa? ¿Quién es el responsable? Pues la destrozó el puerco. Entonces el responsable es el puerco, no es el dueño del puerco, ¿no? Entonces, conclusión, pues vamos a comer carnitas, ¿no? Esa es la salida al problema, ¿no? Y todo el mundo contento, pero esas son otras cuestiones, ¿no? Es esa parte que tú me comentabas al último, en realidad es la peleaguda. ¿Sabes? También, Paco, creo que aquí también el factor de estar fuera del territorio también suma sutilezas o suma elementos o sea, que a veces es fácil o no fácil, pero sí, ¿no? Los ejemplos que están poniendo son ejemplos que se dan en las comunidades, sí. ¿no? En los pueblos o comunidades indígenas. El caso acá, por ejemplo, también, ¿no? Que Cristina lo vive de manera cotidiana, es
de qué manera también estos sistemas normativos se actualizan o se ejecutan cuando no tiene, fuera del territorio, ¿no? ¿Cómo entonces, yo creo que de ahí las organizaciones, ¿no? Las organizaciones familiares ¿no? Como han logrado en los pueblos en Baja California, hacer respetar sus derechos, ¿no? Entonces también tienen ahí otras, creo que, ¿no? Más otras elementos, pistas. ¿no? Hay más pimientas, ¿no? Está sabrosa la plática. Desafortunadamente, esta tiranía del tiempo, ¿no? Es peor que la que nos estaba platicando Cristina, pero yo no quisiera cerrar el asunto sin antes preguntar. Dos cosas me preocupan mucho. No me preocupan, me interesan de Baja California, ¿no? Tú dices que hay una población indígena muy importante, ¿no? Pero hay otra población, ¿no? Y la migración, por ejemplo, haitiana, ocupó muchas planas de los periódicos, pero pues ya ahorita ya no las ocupan tanto, llegaron otros problemas, pero la población haitiana, entiendo que ahí siguen, ¿no? Sí, hasta donde yo he logrado ver, ¿no? Ya también tengo tiempo que no voy a Tijuana, se lograron o sea, buscaron, como que cuando se dieron cuenta que no iba a ser fácil ¿no? de entrar a Estados Unidos, pues asumieron que se iban a quedar en México y entonces buscaron todos los apoyos y ¿no? Buscaron por todos lados para entonces asentarse en Tijuana. Y lograron, entonces consiguieron, no sé si no sé cómo fue, pero les dieron algún terreno y entonces ahí se han ido asentando. Muchos de ellos se incorporan al comercio informal o no en la garita, en el cruce, en las garitas, pues no, como vendedores de todo lo que se vende en el cruce de la frontera. Y yo cada vez hace tiempo que no voy a Tijuana, pero los veía menos en la calle. O sea, lograron irse insertando en el comercio menos informal y hacer su vida en la ciudad, ¿no? Y fueron también como muy, pues, hábiles para salirse del foco mediático, ¿no? Y entonces también lograr, supongo, una vida un poco más. Bueno, pues yo creo que tenemos que acercarnos al final, desafortunadamente, pero recomiéndanos algún libro, Dani, tú. ¿Yo un libro? Un libro no el bestseller, ¿no? Algo que aporte. Ay, fíjate que estaba leyendo. Algo que aporte, que sirva a la gente que quiera acercarse. Pues, no, ahorita más bien pienso en este libro que habíamos comentado de Florentino Solano. Él es un poeta, él es un literato asentado aquí en el Valle de San Quintín. Y a mí la poesía de Florentino ¿no? Escribe en mixteco y en español, pero logra captar esta movilidad, ¿no? Logra captar esta territorialidad de lejos y esta identidad renovada ¿no? Algo como que decíamos. El libro que es La luz y otras noches. Ahí, tiene este libro de poesía La luz y otras noches, tiene varios, ¿no? Pueden buscar ahí en la internet. Exacto. Está también los cuentos de la montaña de Guerrero, ¿no? Que es otra vez el apellido Solana, no sé si sea pariente de Cristina Alonso Solana González, pero tiene una recopilación de cuentos de la montaña. Y hay algunas cosas de diccionarios y demás también para los que se interesen, bocetos gramaticales también fácilmente localizables en la red. Sí, muy bien. Cristina, ¿por qué no nos ofreces una despedida del programa en Tunsavi? Por favor.
Diñe nada con yo na ka yo nada con yo cha ta con diñe china con diseño cuyo na un sabi llega no con chico yo que era yo y chico o ya ta yo. Pues hay muchos temas que platicar porque estamos inmersos en muchos temas, estoy involucrada en muchos temas, pero pues invitar que a donde vayamos, a donde estemos en este país, sigamos defendiendo y ejerciendo nuestros derechos que pues conquistaron nuestros ancestros y que hoy hay que seguirlos pugnando porque solamente si alcancemos una vida plena, ¿no? Y sobre todo pues que desde este lado de la frontera pues seguimos trabajando diferentes temas, migración, violencia de género, derechos humanos, derechos lingüísticos, participación política, pero sobre todo desde esta conciencia pues de identidad ñusabi y que invitaría mucho a mis padres jóvenes que pues creo que las lenguas nos seguirán moviendo, nos seguirán llevando y abren muchas puertas, abren puerta porque las lenguas tienen todo su sistema y sobre todo que estamos en un tiempo en el que las lenguas están corriendo riesgo y que de nosotros dependerá de las generaciones que siguen. Nuestros sobrinos, de nosotros va a depender que ellos hablen la lengua y de nosotros va a depender también en lo que vaya a tomar rumbo, por ejemplo, en el movimiento nacional indígena, estamos ya entrando en una etapa de relevo generacional. Entonces, todos los pueblos y nosotros los ñusabis que andamos migrando, pues ejerzamos el derecho, ¿no? Hay que ejercer el derecho y que estamos en un contexto clave de lo que se va a definir de la identidad ahora que se hablan de la Agenda 2030. Prestemos mucha atención porque este momento que estamos viviendo es clave y justo esta pandemia también nos va a llevar qué sigue para los pueblos. Sí. Ahora que hablaste de la pandemia, era algo que iba a mencionar ya para terminar, que también uno de los derechos que debemos impulsar, preservar y luchar por es el derecho a la salud. Y las comunidades indígenas, en términos generales, están también siendo muy golpeadas y debemos hacer algo al respecto. Incluso la gente de Radio INA está preocupada, han estado produciendo algunos spots y los van a seguir produciendo. De hecho, ya te involucraron. Y bueno, quizás se quedaron tantos puntos en la mesa que quizás en una de tantas podamos volver a reunirnos todos, ¿no? Pero por lo pronto yo digo que ya estamos llegando al final de la transmisión, que ya llegamos y que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le agradecemos a todos, a los que nos escucharon y nos acompañaron. Agradecemos su atención. Yo soy Francisco Barriga, ¿sí?, conductor de este programa realizado en apoyo al conocimiento y difusión, como dijimos, de las lenguas indígenas de México. Agradecemos a nuestra invitada, Cristina Solano Díaz. Yo le agradezco a mi colega, amiga, Daniela Leiva, su amable participación. Echo de menos las tortas salgadas en los exámenes profesionales. Y debo decir que esta es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación del INA, a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes, en la producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y postproducción Rubén Martínez, apoyos Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Les invitamos a consultar más de nuestra programación a través de www.radio.ina.gov.mx. Y como buen guerrerense digo, estamos hablados. Muchas gracias. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron Sembrando voces, cosechando ideas. Los indígenas tienen la palabra. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.